Las propiedades periódicas son características que cumplen los elementos de la tabla y que de acuerdo a su ubicación podemos inferir cómo son esas propiedades periódicas. La que vamos a ver hoy es la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo para atraer, ¿no? Para llevar para sí mismo un par de electrones en una reacción química donde los está compartiendo con otro átomo. Recuerden que un elemento, para llegar a la estabilidad, reacciona poniendo en juego sus electrones del último nivel de energía. Los puede ceder, captar o compartir. En este caso estamos hablando de uniones covalentes, de uniones donde se comparten los electrones. ¿Qué pasa? Supongan que nosotros tenemos un elemento X, cualquiera sea, y un elemento Y, y ambos deciden compartir un electrón de cada uno. ¿Por qué? Porque les sirve, porque necesitan cumplir la regla del octeto para ser más estables. Entonces, este par de electrones se comparte. Uno es del X y otro es del Y. Pero si, por ejemplo, el elemento Y fuera más electronegativo, entonces esta unión química sería de esta manera, donde estos electrones, este par electrónico, se ubican más cerca del lado del elemento más electronegativo. En este caso, se genera una molécula donde en este sector hay mayor densidad de carga negativa, porque los electrones están más amontonados hacia el elemento más electronegativo. Y en este otro extremo, una densidad de carga positiva. Esto da lugar a lo que se llama una molécula polar, donde las cargas no están en forma simétrica, sino que se generan dos polos diferentes. En este caso, supongan que la electronegatividad de ambos elementos sean similares o se trate del mismo elemento, fueran 2X o 2Y, por ejemplo, no sé, un hidrógeno y otro hidrógeno para formar la molécula hidrógeno 2. Entonces, en ese caso, ninguno es más electronegativo que el otro y quedan los electrones en el medio, no se genera ninguna densidad de carga hacia un lado y hacia el otro. Entonces, en este caso, estamos hablando de una molécula apolar, sin polos. ¿Sí? Bueno, ¿en qué lugar de la tabla se ubican los elementos más electronegativos? Y además, ¿cómo varía según el grupo y el periodo? Para eso a nosotros nos conviene siempre dibujar, hacer un boceto de la tabla periódica, liviano, fácil, ¿no? Lo hacemos así. Más o menos, un boceto para ubicar los elementos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la electronegatividad a medida que cambia el periodo? Los periodos nosotros sabemos que eran todas las filas horizontales, entonces sabemos que el número de periodos tiene que ver con la cantidad de niveles de energía que tiene un átomo. Entonces, acá supongan que estamos periodo 2, periodo 3, ¿sí? Periodo 4. Este es el núcleo. Cuanto más aumenta el periodo, más cantidad de niveles de energía u órbitas y orbitales tiene. Entonces, ¿qué va a suceder? Como los electrones que se ponen en juego son los del último nivel de energía, entonces cuanto más alejado del núcleo esté, menos capacidad de atracción tiene, ¿sí? Porque recuerden que la carga positiva del núcleo es la que se atrae con la carga negativa del electrón. Entonces, cuanto más
hacia abajo, cuanto más aumenta el período, menos electronegativo es el elemento. ¿Está bien? Porque menos capacidad de atracción tiene, está más alejado. Entonces, estamos de acuerdo que si nosotros hablamos de electronegatividad, para arriba, se las dibujo de este lado, para arriba es más electronegativo. A medida que me alejo del núcleo, menos capacidad de atracción. Eso en cuanto al período. ¿Y qué pasa con el grupo? Nosotros sabemos que tenemos 18 grupos en total. Los grupos son las columnas verticales. Entonces, tienen que saber que en la parte derecha de la tabla periódica, acá, se encuentran todos los elementos que tienen mayor carga nuclear efectiva. ¿Qué significa eso? Que todos estos elementos que están en este sector son los que los electrones se encuentran más atraídos hacia el núcleo. De hecho, por acá se ubica el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. La electronegatividad es un valor que figura en la tabla periódica. ¿Sí? Todos los elementos tienen un valor de electronegatividad que, si se fijan, lo tienen acá. Fíjense, electronegatividad, acá está. Si ustedes se fijan en los números, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Pero independientemente de esos números, aunque ustedes no tengan la tabla periódica, si yo sé dónde se ubica, puedo comparar la electronegatividad. Entonces, como nosotros dijimos que en este sector se encuentran todos los elementos que tienen mayor atracción de los electrones por el núcleo, entonces cuanto más para la derecha nos movemos, en cuanto al grupo, más electronegativo es el elemento. Lo atrae con más fuerza. Entonces, a mí lo que me sirve es poner acá, si no se acuerdan de las flechas, lo que significa electronegatividad. Entonces, en este extremo, ¿sí? Entonces, acá se tienen que unir las flechas de repente. ¿Está bien? Cuanto más hacia la derecha y más hacia arriba se encuentre un elemento en la tabla periódica, más electronegativo es. Por eso, acá se ubica el flúor, fíjense que es lo más a la derecha y lo más arriba. ¿Por qué no cuento esto? Porque este es el grupo 8 y el grupo 8 saben que son los gases inertes que no tienen reacción. De todos los reactivos, de todos aquellos que puedan compartir electrones, el flúor es el más electronegativo. Por lo tanto, si a mí me piden comparar elementos de la tabla periódica, solo hago un pequeño bocetito y los ubico, aunque no sé cómo se llaman. Los ubico donde está uno, donde está el otro, donde está el otro, y cuanto más hacia la derecha y más hacia arriba está el elemento, más electronegativo es.